Esto no fue paranormal, pero hace tiempo, en secundaria, cuando tenía 13 o 12 años, actualmente tengo 23, se puso de moda la Deep Web por culpa de Dross, y yo me creía el gran hacker, aunque solo sabía usar scripts chafas que buscabas por Google. Conseguí instalar Tor en mi tableta de ese tiempo y me puse a navegar en la Deep Web, y entre tanto link encontré un video, uno que a día de hoy me da escalofríos, porque sé 100% seguro que pasó. Empezaba con un tipo de catacumbas con puertas de madera. El que graba hablaba en idioma raro, posiblemente de algún país de los Balcanes, y abre una puerta. En ella había una chica blanca de alrededor de entre 13 a 15 años. Estaba en una esquina, hecha bolita, sin ropa en la parte inferior, y no diré lo que sucedía, pues es obvio. El que graba enfoca su cámara, y desde que vi su mirada se me quedó grabada en la mente y me despierta culpa y tristeza. Una mirada auténtica de desear la muerte. Si tenía inocencia creo que la perdí en ese momento. Pensé, ¿cómo podía haber personas tan diabólicas para hacerle eso a un ser humano? Nada me genera más mal cuerpo que el recuerdo de ese video. He experimentado cosas paranormales, pesadillas y parálisis del sueño, pero nada se le compara. Sé que muchos me tacharán de exagerado, y quizá tengan razón, pero es algo que me marcó, y no sé. Sentí que debía compartirlo. Una vez tuve un sueño que hasta hoy en día recordarlo me perturba mucho, fue de esos sueños que todo es tal cual como la vida real, mi casa, mi cocina, mi familia se encontraba en mi casa. Tuve un día como cualquier otro, fui a la escuela, volví, y se hizo de noche. Poco a poco afuera de mi casa se oyen carros pasar muy seguido y se oyen helicópteros. Al asomarme no veo nada, con el cielo despejado se ve la luna, pero dentro de ella hay un punto muy pequeño. Por alguna razón hago énfasis en ese puntito que poco a poco se vuelve levemente más grande, y a su vez un silbido empieza a sonar. En ese momento todo tuvo sentido, yo sabía que ese punto era una bomba que fue soltada de muy alto y caía lentamente hacia mi zona. Los carros pasando era gente huyendo quizá. Entré en un estado de negación y casi entro en pánico. Mi primera acción fue entrar a mi casa, ver a mi familia, ver que estaban bien, sin darse cuenta de nada. Una tremenda tristeza me invadió. Fui a mi cuarto y seguí negando lo que estaba pasando. Me acosté, cerré los ojos, y entre lágrimas pensé que nada va a pasar. En eso escuché una explosión, pero no como se oye en las películas, era más un sonido punzante que hacía que todos los demás sonidos poco a poco se desaparecieran. Volteo por mi ventana y veo tanta luz que parece de día, y veo como una pared blanca se va acercando a mi casa. Cierro otra vez los ojos y entonces siento como rápidamente llega a mi familia y a mí. Aquí es donde me perturba aún más este sueño que aún hoy en día recuerdo. Sentí como si yo estuviese ya muerto, y mi cerebro intentó, o eso creo, procesar cómo es morir, y pasé primero por mucho, como un efecto de estática de televisión, como ruido que levemente se iba apagando, y mis pensamientos cesaban, y con miedo, pero mi última idea entre todo el ruido fue: no quiero. Hasta que el ruido se apagó y quedé en negro. En eso me desperté sudando frío y con el sentimiento de perder a mi familia y mi vida aún después de despertar. Honestamente esa noche lloré por esa sensación que me provocó todo ese sueño. Aún lo recuerdo vívidamente cuando muchos sueños que tengo son más alocados por así decir y los olvido a la semana. En verano del año pasado yo y mi familia habíamos logrado conseguir un viaje en crucero por el Caribe, conseguimos 2 camarotes de camas separadas relativamente espaciosos y separados, mi hermano y yo en uno y mi padre y mi madre en otro. Durante el viaje de 2 semanas ocurrieron 5 cosas que yo, aunque piense que fueron pesadillas, realmente lo dudo ya que es un poco imposible soñar con la misma cosa varias veces. Primero, mientras dormía. Verás, el camarote tenía balcón, no era de esos camarotes con ventanas pequeñas. Escuché algo dándole unos toques a la ventana, como cuando llamas a una puerta. Segundo, volví a escucharlo, pero los toques ahora son más constantes y más fuertes. Al abrir los ojos juro haber visto algo arrastrándose hacia abajo. Tercero, los toques volvieron a sonar.
Esta vez no eran solo toques, sino que parecían estar dando manotazos a la ventana del balcón, la cual se encontraba tapada por cortinas, pero pude distinguir algo. Parecía humano, pero ¿qué clase de humano tiene brazos largos y además parecía tener 3? Cuarto. Esta vez estaba en el propio balcón, disfrutando yo solo el desayuno que nos había traído, ya que mi hermano se había ido al buffet del crucero. Cuando estaba por irme, escuché un siseo. Giré la cabeza, y nada. Pero entonces, al intentar relajarme, escucho una voz mecánica, ronca y apagada, diciendo: «Abajo. Tuyo». Miro abajo y por un segundo veo un rostro gris y arrugado moviendo y escondiéndose. Quinto. En el viaje de regreso fue el peor momento, ya que hacía calor y dejamos el balcón abierto. Mientras dormía escuchaba como el mar salpicaba, como si algo saliera de este. Un minuto después, pisadas débiles pero audibles resuenan en el dormitorio. Intenté moverme hacia el otro lado de la cama, pero mi brazo toca algo. Es piel. Y es piel, seca, mohosa y de un mal olor. Es ahí cuando digo que esa piel se sentía como cuando un cadáver está mucho tiempo debajo del agua y se deforma por pues se sentía así. Me asustó, pero 3 brazos me agarraron con fuerza y parecían querer estrangularme con fuerza. Pensé que no salía de esta hasta que mis padres tocaron a la puerta y lo que me agarraba salió corriendo. Pude abrir los ojos. Parecía una masa humanoide y deforme de 3 brazos con piel grisácea que parecía arrugada y desprendiéndose, que con una agilidad alta saltó al agua sin hacer ruido y antes de que mi hermano se despertara. Una vez, cuando vivía solo, con mi madre, pero por nuestros horarios no coincidíamos mucho, estaba metiendo la ropa a la casa pues estaba lloviendo. Cuando la lluvia caía la colgábamos en un cuarto desocupado. Mientras la colgaba, de pronto una sombra negra se lanzó hacia mí y le recibí de un golpe, por puro instinto. Al momento de hacer contacto con la cosa, sentí como si golpeara unos globos de agua cubiertos de lodo frío. No sabría describirlo con exactitud, pero no era algo sólido del todo y desapareció al instante. Eso me dejó choqueado hasta que pude tomar acción de mi cuerpo y salí corriendo hasta la casa de un familiar que vivía cerca. Hasta que llegó mi madre no pude volver con tranquilidad a la casa, y desde entonces no he tenido ninguna experiencia parecida. Según mis familiares es porque, en esa casa en la que vivíamos, había mucha actividad paranormal porque al lado vivía una medium, y durante un tiempo la casa la rentó un padre que resulta ser que hacía exorcismos en la casa, cosa por la que lo corrimos. Muchas otras cosas pasaron ahí, pero esta es la que más recuerdo. Espero que puedan leer y publicar mi historia. Me encantaría saber experiencias de mucha más gente que ha vivido este tipo de cosas. Este relato no es especialmente terrorífico, pero son cosas bastante raras. Tengo una historia, o historias, con una persona de mi familia. Aunque en mi familia hay un par que hacen lo mismo, esta persona es especialista a tiempo completo en la brujería, hace limpiezas y ese tipo de cosas. Llamémosla Mary. Mary hace limpias regularmente, lo normal, pero ciertos días presta su cuerpo ante cierto santo, y este mismo ayuda a las personas que acuden a él. Un medium, supongo yo. Esta mujer ha estado en nuestra familia desde antes que mis padres se conocieran, amiga de mi difunta abuela y casi nuestra tía. Explico toda esta mierda porque es importante a la historia. Bueno, aquí una de mis experiencias, que viví en carne propia con esta persona. Año 2016, siendo yo, un mocoso de 17 años, plena adolescencia, totalmente escéptico de esa mierda que han contado en mi familia por años sobre Mary. Un día mi madre y mis tías vuelven de esta sesión y llegan impresionadas a contar la historia de una señora que quería despedirse de su reciente hija muerta. Este mismo santo ayudó a contactarse con la señora, y al momento de hacerlo, Mary, o al menos su cuerpo, grita con una voz de una niña diciendo mamá de forma enérgica y alegre. Al momento la señora grita, hija, y se abrazan y comienza a llorar y hablar un poco con su hija, todo es breve y solo se despiden. Esa fue la historia que derramó el vaso de la curiosidad, y me decidí a ir y dejar de burlarme de eso para ver si qué tan cierto era. Estábamos dentro de la casa de Mary, en una habitación especial que tiene para hacer estas cosas.
Mi madre y un tío ayudaban a Mary a hacer estas cosas, pues por lo que entendí necesita a alguien. Mi madre y el tío tienen ese don para hacer limpias, curar de espanto y empacho, ya sabes, tercer mundo. Ella está detrás de una cortina con los ojos cerrados y la cabeza agachada, sentada esperando al paciente. Antes de pasar me dijeron que le preguntara cualquier cosa, que le dijera cualquier mal o dolor que tenga y él me ayudaría. Pasé totalmente escéptico como esperarían. Fue raro ver cómo sabía de mi presencia con los ojos cerrados, y enseguida de acercarme, levantó los brazos para tocarme, pero mayor mi sorpresa fue cuando a la persona que conozco desde anteriormente de nacer y consideraba mi tía, habló con una voz totalmente diferente, una voz de hombre y un castellano tan extraño que algunas palabras no las entendía del todo. Tiempo después en clases de filosofía vi que era un español más antiguo, donde juntaban ciertas palabras que hoy en día lo hacemos separados. Aquí un ejemplo rápido. Fray Luis de León, siglo XVI. Y en el mismo asiento y silla de su reino, vio el gran Dios a su hijo por nosotros escarnecido. Cagué un poco de piedras para ser sincero. Tenía un par de preguntas clave para ver si era cierto, pero quedé totalmente inmóvil y callado, fue raro, y me dio un poco de miedo ver eso. Entre el castellano extraño, mi impresión, y que pasó hace casi 10 años, no recuerdo bien todo lo que dijo. Lo único que recuerdo fue que necesitaba dejar las grasas y la carne de cerdo, ya que en ese entonces tenía 20 kilos de sobra. Pero lo más impresionante fue que alguien me había entregado a la muerte. Cuando me dijo eso me dio un par de limones en cada mano, me dijo que cerrara las manos, comenzó a hacer una limpia y oraciones que la verdad no entendí nada. Al terminar pasó mi tío por mí, me guió a una silla y me puso una toalla blanca en la cabeza, de forma que cubriera mi cabello y parte de los ojos. Después comenzó a rezar en mi cabeza, unos minutitos, termina, y me dice: listo, él ya te libró de la muerte, ahora solo relájate y reza si sabes alguna oración. En ese momento sentí como si me hubiesen quitado un sombrero o una gorra de la cabeza después de varias horas de tenerla puesta. Algún tipo de alivio en mi cabeza. Simplemente me relajé y curiosamente dejé de pensar en todo en ese momento. Estuve así unos 15 minutos, me sacaron de la habitación y ya. Obviamente desde ahí mi escepticismo se rompió y solo me quedé con un cuarto de lo que tenía. No me considero alguien creyente, aunque desde entonces creo que ese santo está un poco pendiente de mí. También tengo unos protectores de este santo. Alguna vez alguien de mis compañeros tocó uno y se rompió a las pocas horas de haberlo tocado. No sé muy bien qué signifique, pero les juro que pasó. Siento no escribir más, pero eso fue todo, al menos de ese día. Mi familia tiene muchas más historias sobre esta persona y del lugar donde la conocieron. De niño encontré un pollo enterrado en mi jardín y supuestamente fue brujería al llevarlo con esta persona. Pero no recuerdo mucho de eso. Ya veré qué tal pasa este relato y me propongo a preguntarle más a mi madre y tía sobre esta mujer. Y quién sabe, tal vez vuelva a hacerlo de nuevo para contarles qué pasa y ahora le haré preguntas más concretas. Cabe resaltar que esto solo lo hace martes y viernes. Desconozco la razón. El resto de días hace limpias normales con hojas de piruli nuevo. Y es todo, al menos por ahora. Me gustaría que subieras esta historia y que el resto de tus seguidores hablen de sus anécdotas y conocimientos. Voy a aprovechar que es una noche lluviosa y estoy sin luz para contar una experiencia corta y la única que tuve hasta ahora. El relato es cortísimo, así que, yendo al punto, hace como unos 9 o 7 años más o menos, había tenido un sueño donde hacía mi rutina para dormir. En el sueño me había quedado dibujando hasta tarde, pero en un punto me cansé y me fui a la cama. Recuerdo que cuando me acosté en el sueño, vi una sombra. Lo único que destacó de la sombra era una cabeza de cerdo, y si bien no sentí malicia ni nada por el estilo, me desperté un poco perturbada. Lo hubiera dejado así, si no fuera porque después de ese sueño, toda la comida con cerdo me resultaba repugnante, pero no en el sentido de verla y que me asqueara, sino que su sabor me sabía a podrido, y era extraño porque antes de ese sueño a mí me gustaba comer cerdo.
Aunque hoy en día ya puedo volver a comer cerdo, no sé, quizás solo mi mente me jugó una mala pasada con los sabores porque ese sueño sí fue raro. Cuando estaba en mi época de universidad, mis papás se iban a quedar a la playa por trabajo. Mi papá es maestro constructor, así que me quedaba solo con mi hermano en el año. Tanto mi hermano como la que es mi esposa hoy en día tuvieron encuentros con esferas de luz. Ella estaba escuchando música de noche y de repente empezó a escuchar interferencia en el audio y ahí se dio cuenta que había una esfera de luz. Cuando se dio cuenta la esfera salió volando. Creo que atravesó la pared. A mi hermano le pasó algo similar, pero esto fue cuando éramos más jóvenes. Estábamos en la noche ya durmiendo, me parece que en esa época a mi hermano le prestaron una Nintendo DS y estaba yo viciado jugando Pokémon Esmeralda. La cosa es que me desvelaba mucho. En algún momento de la noche me da por voltear hacia la cama de mi hermano y veo cómo sale volando un destello. Mi hermano me dijo que era una bola de luz. Este contexto es para llegar al asunto que en uno de esos días estaba con mi hermano y mi esposa, preparando una cena, cuando los dos me comentan que un vaso en la mesa se movió solo. Yo no advertí nada de nada, y les dije que estas cosas siempre pasan cuando no me doy cuenta. Mis papás tuvieron varias experiencias trabajando en la playa o en la costa en el campo, como que vieron ovnis. Mi padre me comentó que una vez en la noche de madrugada, y en absoluto silencio mientras ya estaba acostado, los perros empezaron a ladrar descontrolados y la perra que lo acompañaba le entró el miedo. La cosa es que al asomarse por la ventana vio a un jinete todo de negro. Esa es una leyenda muy popular en el campo chileno para el que sabe. No sé si cuenta, pero unos meses después de que mi gato apareció muerto frente a mi casa partido a la mitad, sin sus patas, y lo que quedó fue devorado por los perros, una prima me regaló un perro pequeño. Era muy mimado y no podía dormir sin estar a mi lado, también por esas fechas unos familiares nos visitaron y tuve que dormir en el sofá con ese perro. Un día no pude dormir porque el perro estaba muy inquieto, así que fui a tomar un vaso de agua en la cocina, que tiene una ventana que mira al tejado de la casa del vecino, y al fondo en la oscuridad vi una cosa roja parecida a una araña gigante hecha de carne, era como un líquido de Resident Evil, pero más delgado, del tamaño de un gato grande. Solo lo vi un momento, porque casi de inmediato saltó del tejado. Cerré la ventana e intenté dormir no pensando mucho en eso. Al día siguiente fui a ver por el lugar a ver si era un globo rojo o algo así, pero no encontré nada. A veces pienso que fue una alucinación provocada por el trauma de la muerte de mi gato. Me pasó algo similar cuando años antes murió mi perro. Solía rasguñar la puerta de una forma peculiar. Unas semanas después de que murió, una tarde que estaba solo, volví a escuchar esos rasguños en la puerta. Abrí la puerta confundido y no había nada. Momentos después lo volví a escuchar, pero no abrí la puerta, solo me quedé parado, cerré los ojos y escuché sus ladridos. Probablemente era una alucinación, pero por un momento quería creer que aún seguía ahí, detrás de esa puerta esperando. Hola, esta es mi primera vez contando historias por aquí. Quiero compartirles unas cuantas historias cortas vividas en un mismo lugar. Daré algunas ubicaciones específicas y un poco de contexto antes de entrar en las historias cortas. Cuando tenía 13 años viví un tiempo en una colonia llamada Juan Pablo II en Mérida, Yucatán. Entre esta zona y Nora Quintana suele sentirse una vibra rara. No pesada, no misteriosa, simplemente rara. Estudié la secundaria en la escuela que hay en este lugar y en un parque de aquí conocido como La Aguada es que ocurren estas historias. Eran las últimas semanas de 2015 y en mi secundaria hicieron una fiesta de Navidad. Me reuní con mis amigos cercanos, un chico al cual llamaremos Ethan, una chica que llamaremos Kat, y otra chica que era amiga de Kat y andaba tras Ethan que llamaremos María. Yo había estado en otra secundaria en primer año y teníamos la costumbre de escaparnos cuando las fiestas se ponían aburridas, así que le sugerí lo mismo a estos tres ya que estábamos aburridos as fuck. Luego de pensarlo un poco accedieron y nos escapamos por el estacionamiento de la escuela. Como no teníamos a dónde ir y habían abierto una especie de parque de skate a la vuelta de la secundaria nos fuimos para allá. En el lugar nos subimos a una especie de mirador y al otro lado del parque, cruzando una carretera, se veía una especie de parque reserva.
Lea pregunté a mis amigos, e Ethan dijo. Es la aguada, ahí van los scouts. El lugar está casi siempre abandonado y es medio turbio. Dicho eso, propuse ir a explorar el lugar para ver si había algo interesante o si podíamos meterle un susto a María, que nos caía mal a los tres de algún modo. Todos accedieron a ir y cruzamos a la aguada. Entramos por un claro donde había un gran árbol. Kat me dijo, ten cuidado, dicen que por aquí hay aluxes, un tipo de duende de la mitología maya, a lo que le dije, esas cosas no existen, mira. Me acerqué al árbol y dije en voz alta de forma irritante. ¿Aluxes, quieren ser mis amigos? ¿O es que no existen? ¿Ves? ¿No existen? Cuando me volteé para responder a Kat, esquivé de pura suerte una piedra de tamaño medio que pasó junto a mi cabeza y cayó al piso. Kat estaba tensa mirando al árbol y dijo que vio algo, pero ninguno de los tres le creyó realmente, aunque esa pequeña situación me dejó algo tenso. Nos adentramos al lugar y Kat insistía que había visto algo entre las hojas del árbol, hasta que algo hizo ruidos y Kat dijo, miren, una sombra, apuntando a la espesura, pero nosotros no vimos nada. Por si las moscas, Ethan se metió entre la espesura a mirar y confirmó que no había nada. Seguimos hasta llegar a una montañita de rocas apiladas y el camino se dividía entre ir al norte o seguir recto por el este. Nos fuimos por el norte y al lado de la montaña había una especie de camino en el que los árboles formaban un techo con sus ramas y hojas. Había un montón de cuerdas tiradas por el piso. Le pregunté a Ethan si podrían ser de los scouts. No lo creía. Al acabar actividades les ordenaban recoger todo. Inspeccionando encontramos una cuerda que estaba enredada en un árbol y al sacarla vimos que tenía de esos nudos para colgarse. Ethan nos aclaró que esto no podía ser obra de los scouts porque sería una expulsión inmediata, y yo dije que seguramente sería una broma de alguien, aunque Kat quiso añadir que había escuchado que en ese parque ya se habían dado un par de casos de suicidio, así que podría ser algo por el estilo y que mejor dejáramos esa cuerda donde la encontramos. Hecho eso, nos regresamos a la bifurcación y seguimos el camino del este. Caminamos un poco hasta que entre la espesura había alguien de reojo, un chico moreno y con ropa de campo con un hacha en la mano. Cuando me di cuenta de lo que vi, volteé para ver bien, y el chico ya no estaba. No era lógico que se hubiese escondido, pues la espesura no era tan densa y se habría escuchado o visto algo. Le comenté a mis amigos, pero no me creyeron, aunque Kat y María se veían ya algo tensas. Descartando el avistamiento como solo la tensión del momento, seguimos por el lugar mientras Ethan contaba una historia local. Según él, se rumoraba que en dicho parque y otras zonas arqueológicas de Mérida se aparece un espíritu tipo skinwalker que toma la forma de un perro negro o de una cabra, llamado Waichibo, que es una especie de brujo cambiaformas. Comentaba que, de escucharse aullidos cercanos, era que estaba lejos, pero escucharlo lejos significaba que estaría cerca. El tema picó mi curiosidad y comenzamos a platicar de avistamientos, de historias locales, etc., y no notamos cuando Kat y María se habían quedado atrás. Simplemente volteamos y ellas ya no estaban. Nos preocupamos de que se hubiesen perdido y retrocedimos para buscarlas, pero al no encontrarlas decidimos seguir el camino que llevábamos con la ilusión de topárnoslas al ser ese un camino circular largo. Al estar cerca de otra bifurcación, escuchamos unos gritos que venían de uno de los dos caminos y las vimos a ellas llegar corriendo para entonces detenerse en seco, mirar hacia atrás y luego hacia nosotros de nuevo. Ethan se acercó a María y les preguntó qué ocurría. Unas cosas que se parecían a ustedes estaban caminando detrás de nosotras y la que se parece a Soap intentó ahorcar a Kat, dijo María, lo cual nos extrañó muchísimo y nos sonó extraño. Se les veía pálidas y agitadas. Kat dijo que en un momento ellas nos adelantaron y nos perdieron de vista, pero luego de un rato aparecimos atrás de ellas sin hablar, solo haciendo gestos, y que las acompañamos hasta que yo intenté ahorcar a Kat. Nosotros les explicamos que las perdimos de vista también y que llevábamos unos 10 o 15 minutos buscándolas hasta que recién en ese momento las escuchamos gritar y nos acercamos. Ellas nos juraban que fue verdad, y aunque yo tenía mis dudas, Ethan les creyó. Les dije que fuese lo que fuese, el lugar se sentía de algún modo tenso y extraño, y que era mejor ya no separarnos. Tanto Kat como María, que estaban al límite, decidieron que era mejor irnos del lugar, especialmente porque María ya estaba llorando. Aceptamos y nos fuimos, dejando a María en su casa y platicando al llegar a casa de Kat sobre lo que vimos. Kat nos dijo que desde que entramos sintió el ambiente tenso y que seguramente yo al retar a los aluxes hice que todo se pusiera mal. Dijo que vio una sombra en el árbol aventarme una piedra y esconderse.
Ethan dijo que él igual vio las sombras y al chico del hacha, pero que prefirió hacer como si nada para no asustarnos ni asustarse él solo. Acordamos entonces que, si llegábamos a volver al lugar, iríamos mejor preparados. No sé a qué nos referíamos con ello, pero intuirán que eventualmente fuimos de nuevo. Esto ocurrió un par de meses después, ya en febrero del 2016. Yo vivía más lejos de la escuela y tenía que tomar autobús para llegar, así que solía llegar cuando todavía no abrían las rejas. Desde las 6:20 que había llegado, se veía una columna de humo a lo lejos. Abrieron la escuela, entramos y se hizo homenaje. En México los lunes se hace una ceremonia a la bandera y esas mamadas. Nadie prestó atención por mirar la columna de humo, mis compañeros hablaban de que podrían estar quemando basura, algo ilegal, o que quizá hubo un incendio. La chica que daba las efemérides incluso se distrajo con la columna de humo. Ese día nos dejaron salir temprano porque fumigaron y al salir se seguía viendo la columna de humo. Me junté con Kat e Ethan al salir para ver qué hacíamos, en lo que llegaba la hermana de Kat con las llaves de su casa, así que les dije: ¿vamos al parque de skate un rato? Pues ya era costumbre nuestra ir a ese lugar por las tardes a pasar el rato. Siendo en ese momento las 10:40 aproximadamente, llegamos y había un montón de niebla. No se podía ver bien a lo lejos a menos que te subieras al mirador, y desde este se podía ver que de la aguada salía la columna de humo que desde la mañana no había parado de salir. ¿Quieren ir a explorar? ¿Ver de dónde viene el humo?, propuse. Kat se negó porque no quería toparse con algo raro de nuevo que intentase atacarnos, pero al dar un speech digno de Scooby-Doo, logré convencerla. Cruzamos la calle y se nos hizo muy extraño que no hubiera autos, ni personas, ni nada, siendo que a esa hora era común ver autos pasar o alguna persona caminar por la zona. Entramos de todos modos a la aguada y nuevamente el ambiente se puso frío y tenso. Esa vez le pedimos permiso a los aluxes del árbol el entrar porque no quería que me volaran la cabeza a pedradas de nuevo. Íbamos a entrar por el camino en lo que sentimos una fuerte brisa venir desde detrás de nosotros, y sentimos a algo mirándonos desde detrás, aunque no había nada en el árbol ni sus alrededores. Nos adentramos y nuevamente vimos un par de sombras negras pasar, aunque ahora con una sombra blanca pasar también a gran velocidad, y recuerdo que Ethan hizo una broma sobre que éramos como una historia que hice en ese tiempo sobre un grupo de chicos investigando creepypastas para aliviar el ambiente, y todo se tornó más desenfadado. Llegamos a una bifurcación diferente y Kat se sentó un momento mientras Ethan se subía a un árbol a observar el lugar mejor, ya que nos sentíamos desorientados, pues habíamos recorrido el mismo camino de la vez pasada terminando en un lugar distinto. En ese momento yo me acerqué a una roca blanca grande con la parte de arriba plana para sentarme a descansar, pues me sentía extrañamente agotado, a lo que Kat me tomó del brazo y me jaló diciéndome que no me sentara ahí porque le daba mala espina. Yo quería sentarme ahí de forma caprichosa, comenzamos a pelear, cosa que hasta el día de hoy me extraña por ser algo fuera de mí. Ethan bajó del árbol y nos calmó, diciendo que lo siguiéramos para poder encontrar la columna de humo. Nos fuimos por el camino que Ethan nos dijo y logramos ubicarnos un poco al ver el lago. Este lugar se llama La Aguada porque hay un gran boquete en el medio del parque el cual suele estar vacío, pero en temporadas de lluvia se inunda y forma un lago. Esa vez estaba lleno. La columna de humo se veía cerca. Llegamos al lugar y vimos una especie de agujero del tamaño de una casa del Infonavit, con árboles dentro y lo que parecía una cueva cubierta de arena de la que salían árboles quemándose. Había mucho calor en el lugar y la arena se movía de forma extraña, como si ésta estuviese saliendo desde debajo y moviéndose como una fuente o bucle. Los árboles atrapados entre la arena estaban quemándose y ardiendo y era de ahí que venía el humo. Nos preocupamos de que eso pudiese extenderse y quisimos llamar a los bomberos para que hicieran algo, pero, de forma extraña, porque estábamos en medio de la ciudad en un parque arqueológico rodeado de varios fraccionamientos, no había señal en lo absoluto. Ninguno de los tres pudo llamar, así que decidimos que saldríamos del parque para poder llamar y que se evitase un incendio. Sin embargo, algo nos daba mala espina en ese lugar. Como si algo en esa cueva tapada por la arena movediza estuviera observando. Ethan volvió a comentar la historia del perro cambiaformas para distraernos en lo que salíamos del parque, y al llegar a lo que sería una salida, más allá de la cerca no se veía un camino de salida, sino un gran monte o bosque hasta donde podíamos mirar.
Nos asustamos mucho porque no tenía sentido que nos hubiésemos adentrado al parque, y porque más allá de esta valla solía haber un camino que daba a las casas de un fraccionamiento, no a más bosque. Nos íbamos a regresar cuando escuchamos un grito venir a lo lejos, pero no queriendo atravesar la valla, solo nos fuimos por otro lado entre la espesura hacia donde veíamos que había otro camino. Avanzábamos con cuidado hasta llegar al camino que llevaba a la montaña de la primera historia y decidimos que saldríamos por ahí, hasta que detrás de nosotros, en la valla que pasamos, escuchamos otro grito, y luego gritó por ayuda, pero algo en su grito no estaba bien, sonaba gutural y como un bramido más que como un grito humano. Se nos heló la piel y corrimos como si no hubiese un mañana hacia la montaña y nos escondimos entre las rocas. Desde el escondite vimos que la cosa salió por donde nosotros salimos en el camino. Era como un vagabundo con una máscara extraña de animal realista puesta, y parecía que tenía la ropa quemada más que desgastada. Kat comenzó a llorar en silencio y yo estaba rezando que esa persona no se acercara. Afortunadamente se fue por otro lado mientras gritaba y se movía como cojeando y convulsionando. Logramos escabullirnos hasta llegar al camino a la salida y nos fuimos corriendo hasta llegar al parque de skate. Nos subimos al mirador y ahí entonces logramos tener señal. Llamamos al 911 reportando un incendio en la aguada. Ya de ahí fuimos a casa de Kat a hablar de lo ocurrido. Kat comentó que ella había visto a varias cosas esconderse entre la espesura y que luego se desvanecían entre esta, así como a una niña en la roca blanca llamándome. Ethan comentó que cuando se subió al árbol podía ver todo normal, aunque destacó que cuando estábamos en el parque de skate vio muchos perros que ni Kat ni yo vimos. Yo comenté que en todo momento vi muchísima niebla, pero al parecer ellos no. La única cosa que estuvimos de acuerdo fue que no había casi nadie y que los tres vimos al tipo vagabundo quemado con máscara de animal que hacía ruidos no muy humanos. Ethan comenzó a teorizar que si no era un vagabundo, entonces podría ser que nos topamos con la verdadera forma del Huaychivo, o alguna otra cosa peor. Yo preferí pensar que era solo un vagabundo drogado o algo así para que no fuese algo tan extraño, aunque definitivamente no sonaba como un vagabundo, sino como una especie de animal raro. Voy a hacer un breve green text de una experiencia reciente que tuve. Ser yo. Explorando la naturaleza. Encontrarme con una casa abandonada. Entrar. Exploro y me encuentro una daga y una cámara que estaban como nuevas. Escucho algo detrás de mí en lo que vendrían siendo las habitaciones. Una mano negra y esquelética está saliendo de ella. Me cago. Salgo como el diablo con mi bicicleta hasta volver a mi ciudad. Nunca más vuelvo a explorar solo. Hola, es la primera vez que escribo aquí. Esto me pasó el año pasado, posiblemente a mediados, pero no recuerdo el mes exacto. Como contexto, mi madre es gerente en un restaurant bar en el que suelen ocurrir cosas paranormales, como la sombra de un greñudo que apaga las luces, o veces en las que las decoraciones de Halloween, Día de Muertos, Navidad y demás se mueven solas, a pesar de ser un lugar cerrado. Hace un par de años el dueño original murió, pero hay varias anécdotas de gente que lo ha llegado a ver de reojo. Una de mis favoritas es la de uno de los amigos de mi madre, quien se quedó a dormir en el privado. Él cuenta que se levantó y el dueño básicamente le jaló las patas como diciendo ponte a trabajar, huevón. Mi madre no le cree, pero yo le doy el beneficio de la duda porque me parece gracioso y en general es una buena historia. A pesar de esto mi madre admite que lo ha visto y que mejor dicho puede verlo. Ella tiene bastantes historias al respecto de todo tipo de fantasmas, demonios y criaturas que ha contado con el tiempo, pues sabe que me gusta el tema paranormal. Ella le ha perdido el miedo a este tipo de cosas y no sabría decir si lo ve como algo cotidiano, pero lo acepta tal y como es, y no suele darle importancia a niveles que me parecen increíbles. Digamos que lo ha normalizado. Esto establecido, va relato. Estábamos en casa y vi que mi madre se estaba alistando para salir. Le pregunté a dónde iba y me respondió que iría a hacer su corte en el bar donde trabaja. Me preguntó si podía ir con ella, pues después iría a otro lado con mi hermano menor y mi expadrastro. Le dije que sí y todos nos subimos a su carro. Al llegar al bar, probablemente en la tarde, un par de horas antes de que se hiciera de noche, no había nadie.
No recuerdo si ese día abrirían más tarde o si de plano no iban a hacerlo, por eso mismo entramos al privado yo, mi hermano y su padre mientras esperábamos a que mi madre hiciera su corte. Es un cuarto pequeño con 2 sofás y un sillón alrededor de una mesita y una televisión en una pared junto a la puerta de la entrada. Tiene un aire bastante tranquilo a diferencia del resto del lugar, que naturalmente huele a tabaco y a alcohol. Me senté en uno de los sofás y mi hermano menor se acomodó sobre las piernas de su padre en el sillón mientras encendían la tele. Yo empecé a observar el cuarto porque tenía una vibra algo relajante para mí. Al fijar mi vista en uno de los rincones sentí pánico. Un pánico casi instantáneo que no venía a nada, pues no había nada ahí, o al menos nada que yo pudiera ver más que una mesa con una lámpara sobre ella. Era miedo junto con una sensación similar a estar a punto de desmayarse sumado a una incomodidad en mi frente. El tipo de incomodidad que genera usar lentes por primera vez o tener algo muy cerca de los ojos y sobre la nariz, pero me di cuenta que en realidad no sentía miedo, pues no había nada a que tenerle miedo. Sin embargo, el resto de sensaciones me hicieron apartar la mirada pues sentía que me iba a desmayar. Después de esto miré de nuevo y sentí la misma sensación. Hice la prueba de mirar a todos lados del cuarto mientras trataba de no parecer un desquiciado, pues mi hermanito y su padre estaban en un sillón a mi derecha, y la sensación desaparecía de manera instantánea siempre y cuando no mirara hacia ese lado del cuarto. Repetí esto varias veces hasta de que dejé de sentirlo, pero supuse que no se había ido. No por una corazonada o una sensación extraña, simplemente asumí que era el caso porque en parte quería comprobar si de verdad había algo ahí y la única manera de comprobarlo, al menos para mí mismo, era sentirlo en cualquier otro lugar que no fuera ese rincón. No tardé mucho hasta volver a encontrarlo, esta vez en el sofá desocupado frente de mí, aunque no tardó mucho tiempo ahí, pues se fue de ahí al rato. Probablemente estuvo ahí por solo 4 segundos hasta que dejé de sentirlo. En ese momento volví a tratar de encontrarlo, pero a pesar de que miré hacia todos los lugares del cuarto, esta vez sin disimular, no encontré nada. Al final mi madre terminó su corte y ya de vuelta en el carro le conté todo. Llegamos a la conclusión de que era el dueño del bar, pues mi madre lo vio salir del privado. Su oficina está frente a la puerta de este y ambos están conectados por un pasillo que da al patio donde está el estacionamiento trasero. Olvidé mencionar al inicio que mi madre conoció al dueño en vida, y eran amigos. La historia acaba ahí. Yo no vi nada, pero el hecho de que mi madre lo haya visto salir hacia el estacionamiento y que yo haya dejado de sentir su presencia en la habitación me hacen creer que simplemente se fue sin más. Asimismo, me gusta pensar que se dio cuenta que podía sentirlo, y dado a esto prefirió salir de ahí para evitar que yo me asustara o algo similar. A fin de cuentas no es ni fue alguien inherentemente malo, a pesar de tener el tipo de defectos que se esperaría del dueño de un bar. No me parece un final anticlimático, solo estuvo ahí y se fue. A mis tiernos 19 años en mi primer año de universidad junto a unos amigos comimos quequitos mágicos, pero siendo el estúpido ansioso que soy junto con otro amigo de nuestro grupo seguimos comiendo como si nada. Si no saben, consumir la marihuana en comida pega más fuerte, y más si lo consumes seguidamente. Terminamos comiendo como 4 gramos cada uno directamente. A la 1:30 habrá sido, necesitábamos ir a una clase en la cual teníamos que observar un cadáver. Cuando llegué a la morgue de mi universidad obviamente estaba extremadamente intoxicado, todo el lugar era extremadamente fuerte y me sentía demasiado sensible por la cantidad de marihuana que había comido. Empecé a tener palpitaciones y me sentía muy mal. En un momento, tratando de actuar como un ser funcional, me acerqué con mis amigos a observar a la persona que estaba en la sala de operaciones, momificado, y empecé a escuchar pequeñas voces que prácticamente me estaban diciendo que el cadáver me había puesto una maldición y para romperla tenía que robármelo y comérmelo. Cabe decir que apenas me pasó eso me escapé de esa clase y me fui a mi casa, pero estuve todo el camino en el metro jadeando y casi queriendo vomitar. Para terminar de cagarla, en el metro tratando de no verme tan drogado, estaba muy atento a todo y justo me topé con una mujer en mi ruta que tiene la cara quemada, y aunque me da pena cuando me la topo, esa vez fue mi primera vez viéndola, y creo que se le hizo una mirada de las 1000 gardas. Cabe decir que con lo de la maldición, estuve pegado en lo mismo como alrededor de 2 meses. Ahora lo recuerdo y me da mucha risa solamente. Y no tengo ninguna enfermedad como esquizofrenia, solo creo que era demasiada ansiedad y estrés.